Revisemos ahora las últimas informaciones en torno a la guerra comercial, también descrita por algunos como teleserie arancelaria. El presidente estadounidense ahora está amenazando a México con imponerle nuevos aranceles, pero ahora por un asunto absolutamente distinto, puesto que Donald Trump está acusando a México de que no le estaría dando agua a Texas, que es el estado con el cual limita ahí México con Estados Unidos, y esa es la principal acusación que está haciendo ahora Donald Trump, y dice que si no le da agua a Texas, como supuestamente estaría estipulado en un tratado que se firmó en el año 1944, dice Donald Trump que si México no le otorga la cantidad de agua que le corresponde al estado de Texas, es que finalmente no solamente le va a imponer aranceles nuevos, sino que también dice otro tipo de castigos, es decir, deja la interrogante ahí el mandatario estadounidense de a qué castigo se refiere, puesto que, como decíamos, no solamente en este momento él está hablando de aranceles, y dice que esta situación tiene que ser solucionada lo antes posible, porque de lo contrario, nuevos aranceles van a caer ahí sobre México. Esta va a ser de aquí en adelante la nueva tónica de Donald Trump, que cada vez que algo no le parezca va a subir los aranceles a un país. Sí. Aparentemente esa está siendo la manera que tiene Donald Trump para negociar, para llegar a acuerdos con los países a los cuales él le interesa ahí negociar. Como decíamos, dice que en esta oportunidad son los propios granjeros del estado de Texas los que se estarían viendo perjudicados por el supuesto incumplimiento por parte de México a este tratado firmado en el año 1944, y es por eso que ahora Donald Trump decide alzar la voz y exigir directamente a México que le entregue el agua que le corresponde. La propia presidenta mexicana, quien vemos ahí en pantalla, Claudia Sheinbaum, se refiere a toda esta situación, le responde a Donald Trump a través de su cuenta de X, y dice que su gobierno envió ya al Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para intentar solucionar esta situación, y dice también la mandataria mexicana que ella espera que esta situación se solucione lo antes posible para no tener que escalar con los nuevos aranceles que ahora está amenazando Donald Trump. Guerra de aranceles sin duda con cualquier país que a Donald Trump no le parezca lo que está sucediendo. O sea, ya este tira y afloja de los aranceles nos trae consecuencias a todos económicas. Me imagino que la preocupación es grande. Es muy grande, exactamente. En gran parte de la comunidad internacional han manifestado su preocupación en torno a toda esta guerra arancelaria desatada por el propio presidente estadounidense Donald Trump en lo que él denominó el Día de la Liberación. Y dicho sea de paso, China también ya le respondió en las últimas horas a Estados Unidos, le devuelve la mano. Ahora China también le está imponiendo un 125% de tarifa arancelaria, así que vemos que esta situación aparentemente no tiene por dónde acabar, lamentablemente, por lo menos en el corto plazo. ¿Dónde vamos a ver? Y vamos a actualizar ahora, Manny, lo que ha sido esta guerra comercial que día a día nos sorprende con nuevos episodios, nuevos capítulos, y de hecho incluso ya está siendo descrita por algunos sectores como una teleserie arancelaria. ¿Y qué es lo que ocurre en las últimas horas? El hombre que vemos en pantalla, el presidente estadounidense Donald Trump, ahora está amenazando a México de que le va a aplicar nuevos aranceles en caso de que México no le ceda, no le entregue el agua que según Donald Trump le corresponde al estado de Texas. Recordemos que Texas y México quedan ahí, tienen una frontera que los divide, y es por eso que a partir de 1944 Estados Unidos y México firman un tratado en el cual se acuerda la entrega de agua entre ambos países, una entrega que debería ser recíproca, que debería ser mutua, pero en ese sentido Donald Trump está acusando a México de que no estaría cumpliendo con este tratado. ¿Y por qué? ¿Qué pruebas tiene Donald Trump para hacer esta acusación? Las pruebas que tiene Donald Trump o las cuales manifiestan en medio de esta aseveración y de amenaza también que está aplicando en contra de México, dice que los granjeros del estado de Texas le habrían manifestado al gobierno estadounidense que se estarían viendo muy afectados por el supuesto incumplimiento de México en torno a este tratado, y es por eso que ahora Donald Trump decide golpear la mesa, sacar la voz y vuelve a amenazar con aplicar nuevos aranceles, pero en este caso directamente a su país vecino de México. Dice, por ejemplo, Donald Trump que la actuación que está teniendo México en torno al supuesto incumplimiento de este tratado es algo absolutamente injusto, que está perjudicando a los agricultores del estado de Texas, y dice Donald Trump que esto es algo que tiene que acabar ya, es decir, en este mismo instante, y es por eso que está amenazando de que si la situación no se regulariza y de que si México no le entrega el agua que le correspondería al estado de Texas, es que Donald Trump aplicaría nuevos aranceles en contra de México, y no solamente nuevos aranceles, sino que dice tal vez incluso sanciones hasta que México honre este tratado. O sea, Tomás, de verdad, Donald Trump lo que está haciendo ahora es que cada vez que no le parezca algo
con un país va a aplicar esta política de los aranceles, política que ya le aplicó a prácticamente todos los países que tienen algún tratado comercial con Estados Unidos y que ha generado bastantes consecuencias en todo el mundo, sí, consecuencias económicas. O sea, hemos visto desplomes en la bolsa, en Europa, en el mismo Estados Unidos, esta guerra comercial ya que se instauró con China donde unos a otros se suben los aranceles. O sea, ¿de verdad va a insistir con esto? Claro, y hasta dónde más Donald Trump va a extender toda esta situación, porque recordemos que esta nueva amenaza llega en medio de esta pausa que él declara, una pausa de por lo menos 90 días a la aplicación de múltiples aranceles, y no solamente llega en medio de esta pausa, sino que también llega solamente horas después de que Donald Trump había asegurado de que no quería perjudicar a México. Incluso calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer fantástica. Ese fue el adjetivo utilizado por Trump para definir a la mandataria que estamos viendo ahí en pantalla, pero aún así, horas después de que trata a su homóloga de México como una mujer fantástica, arremete contra ella y dice que si no cumple con el Tratado del Agua, ahora le va a imponer nuevos aranceles y nuevas sanciones. ¿Y qué es lo que dice Claudia Sheinbaum? Que obviamente se defiende ante toda esta situación, sale a responder ante estas nuevas amenazas de Donald Trump a través de su cuenta de X y dice que su gobierno, el gobierno mexicano, acaba de enviar al Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para, obviamente, atender toda esta situación respectiva al envío de agua hacia el estado de Texas. Y dice también la mandataria Claudia Sheinbaum que esta especie de documento, de paquete de medidas que habría enviado a Estados Unidos incluye acciones de muy corto plazo, y recordó también la mandataria que se ha cumplido, según ella, en torno a este tratado en la medida de lo posible. Es decir, según argumenta ella, sí, México se habría comportado como lo amerita en torno a este tratado de 1944, pero aún así Donald Trump dice que no ha sido suficiente el actuar de México, y es por eso que ahora sale a amenazar directamente a que entregue el agua que corresponde al estado de Texas, porque si no, como decíamos, le va a imponer nuevos aranceles. Esperemos que ya pare con estas amenazas de los aranceles, porque no puede ser que cuando algo no le parezca sea esa la tónica. Claro, y además que eso genera incertidumbre, y eso es lo que trae repercusiones en el mercado, en las bolsas, los indicadores que se desploman, una situación que ya se ven extendiendo por lo menos desde el 2 de abril, que fue el día que él denominó el Día de la Libertad, cuando anunció ahí aranceles prácticamente para todo el mundo. ¿A dónde nos vamos ahora, querido Tomás? Estados Unidos, porque la ex primera dama de ese país, Michelle Obama, acaba de hablar por primera vez respecto a esta serie de rumores que habían surgido en el último tiempo respecto a un posible o a un eventual divorcio que ella estaría atravesando en torno, o sea, más bien con su esposo Barack Obama. Primero que todo hay que destacar, Mane, que estos rumores en específico de este eventual divorcio entre los Obama se comenzaron a agudizar por dos eventos en específico. El primero de ellos ocurrió el 9 de enero de este año, cuando Barack Obama acude solo, sin Michelle Obama, al funeral del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Esa fue la primera señal ahí que encendió algunas alertas en la sociedad estadounidense. Y el segundo evento fue el 20 de enero, cuando Barack Obama acude solo también, sin Michelle Obama, a la toma de posesión de Donald Trump. Esos dos casos en específico son los que alimentaron una oleada de especulaciones respecto a que la pareja estaría atravesando un mal momento, que estaban a punto de separarse, y es por eso que ahora Michelle Obama decide alzar la voz y referirse a toda esta situación. Que nos falta un episodio, acuérdate que lo estuvieron vinculando con Jennifer Aniston, ¿verdad? A Barack Obama. Exacto, surgió ahí especulaciones respecto a una eventual infidelidad de Barack Obama ahí con Jennifer Aniston, una situación que después lo desmintieron. Lo desmintieron, exactamente, pero aún así... ¿Pero qué dijo Michelle? ¿Qué dijo Michelle? Ahora te vamos a contar. Ella en conversación con un podcast no se refirió abiertamente al estado de su matrimonio, es decir, no dejó claro si está bien o no con Barack Obama. No lo negó ni lo confirmó. No lo negó ni lo confirmó, pero lo que sí hizo fue hablar de por qué no fue con Barack Obama a estos dos eventos tan que causaron ahí tanta preocupación de por qué Barack Obama está yendo solo. Y qué es lo que dice Michelle Obama. Dice que ella eligió lo mejor para ella, que no lo que debía hacer, sino que lo que ella pensó, y prácticamente justifica que era lo que ella necesitaba hacer en ese momento. Es decir, acá justifica no haber ido con Barack Obama. Hizo lo que ella quiso, no lo que el resto esperaba que ella hiciera. Exactamente, eso mismo es lo que ella explica en este podcast. Y dice también Michelle Obama: siento que es hora de tomar decisiones de chica mayor sobre mi vida, de poseerla por completo. Porque si no, ¿a qué estoy esperando? ¿Cómo voy a pasar mis próximos 20 años? Es parte de las declaraciones. O sea, perdón, esto aquí me dice mucho.
Esto me dice mucho que Michelle Obama ya... esto es un discurso de una mujer empoderada. Empoderadísima, claro. Que está decidiendo ponerse ella primero, algo que probablemente mientras su marido era el presidente de Estados Unidos no podía No pudo hacer. hacer, claro. Entonces esto ya nos habla de cuál es su postura, de cuál es su discurso. Y si su matrimonio estuviera bien, lo diría abiertamente. Claro. Cuando las cosas están bien, tú dices, nada que ver, está todo bien, son rumores. Exacto. Pero no se refirió a eso. No se refirió a eso en específico, no dijo, no, estamos súper bien, eso es todo mentira. Y además No. tiene este discurso de Además tiene empoderamiento. este discurso absolutamente empoderada. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Finalmente dice Michelle Obama: asumían que mi marido y yo nos estábamos divorciando, no que pudiera ser una mujer adulta tomando decisiones. ¿Ves? Ese fue el mensaje final entregado por Michelle Obama, que también ha dejado ahí en una especie de nebulosa finalmente en qué estado está este matrimonio ahí de los Obama. Y recordemos también, Mane, que hace un par de días atrás fue el propio Barack Obama quien en una entrevista dijo que estaba en un profundo déficit con su esposa, así que él dice que ha estado intentando salir de ese agujero haciendo algunas cosas divertidas. Es decir, Barack Obama también reconoce que hay algunos ahí turbulencias en medio de esta relación ahí tan llamativa de Estados Unidos. Me imagino a Michelle diciéndolo, ¿sabes qué, Barack? Basta. Sí. Voy a tomar decisiones ahora por mí. Yo primero, yo Claro. segundo, yo tercero. Ve tú si me sigues o no me sigues en esto. Eso me imagino. Sí, yo igual. ¿Esto producto de mi imaginación lo que yo estoy Sí, diciendo? está bien. Y aparte que en esa imagen que veíamos recién acá en el apoyo del funeral del presidente Jimmy Carter, Barack Obama era el único que estaba solo, de los presidentes obviamente, expresidente de Estados Unidos, era el único que estaba sin su pareja, y eso en específico fue lo que comenzó a desatar esta oleada de rumores que después, como decíamos, incluso implicaron a Jennifer Aniston, que Sí. aparentemente ella se habría metido entre medio, algo que finalmente terminó por ser descartado, y ahora es Michelle Obama quien sale a explicar más bien por ¿Qué es lo que qué está pasando? ella no fue a estos dos eventos. ¿Dónde nos vamos ahora?